No puedes dejar de escuchar este episodio donde te doy mis razones por las que entiendo que el podcast es el mejor formato digital para generar confianza en tus clientes. Bienvenido a Negocios DIY. Ponte cómodo, escucha, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio con tus propias manos. Y contigo tu anfitrión, amante de la cultura japonesa, aunque no ha puesto un pie en Japón, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuki. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número 21 de Negocios DIY. Yo soy Robert Sasuki, capitán del Club Kaizen.net, la comunidad de emprendedores que buscan la mejora continua, donde cada semana publicamos nuevos contenidos formativos y donde tienes una red social privada para asociarte con personas alineadas con lo que quieres lograr. Comenzamos la semana pasada el curso de publicidad en Facebook e Instagram a través de la plataforma de Facebook Ads. Facebook Ads. Espero haberlo pronunciado bien. Y esta semana seguimos con el curso. Tenemos 3 nuevas clases. Tendremos la clase de creación de públicos para los anuncios en el nivel básico hasta nivel avanzado. Tendremos también, vamos a ver sobre los conjuntos de anuncios, el tema de presupuesto, calendario y ubicaciones y los formatos que puedes utilizar. No puedes perderte este contenido de nuestro curso de publicidad en Facebook e Instagram. Y para aprovechar este contenido y las más de 300 lecciones que tenemos online en el Club Kaizen, ve a clubkaizen.net y ahí te espero. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre el podcast. Sí, sobre este formato y por qué pienso yo, desde mi experiencia, que este es el mejor formato digital para generar confianza en tus clientes. Bueno, te voy a dar mis razones. Y bueno, hay elementos sólidos por los cuales yo puedo sustentar todo esto que te voy a postular en el día de hoy. Por si no lo sabes, yo tengo no un podcast como este, Negocios DIY, sino 4 podcasts. Así es, 4 podcasts. El primero, el más conocido a nivel mundial, es Te Invito a un Café. Te Invito a un Café, que puedes escucharlo en la misma plataforma donde estás escuchando este podcast. Y ya hemos llegado casi a 8 millones de descargas. Vamos ya a cumplir 4 años, ahora en agosto, el 29 de julio de este año. Cumplimos 4 años. Llevamos ya 830 y no me acuerdo episodios. Un episodio nuevo cada semana. Y ¿qué más? Tenemos más de ya casi 40,000 suscriptores en 140 países. ¿Ah? Aparte de Te Invito a un Café, está el podcast Entre Pareja, que lo produzco con mi esposa Jamie, donde hablamos sobre temas de terapia de pareja, porque es parte de mi formación y me gusta, pero no quiero mezclar todo en un solo podcast. Por eso decidimos crear ese podcast. Así que si estás interesado en temas de pareja, ahí está Entre Pareja, separado, ¿no? Con espacio. Entre, espacio, pareja. Está también el podcast de Negocios DIY, que es este, claro que sí, ya lo conoces. Y está también el podcast de Emprendedores Kaizen, que es un podcast privado, exclusivo para los miembros del Club Kaizen.net. Entonces es más que evidente, por la razón por la cual traigo este tema es evidente, ¿no? O sea, yo estoy haciendo uso de este formato digital desde hace más de 4 años y he visto los beneficios de producir contenido en este formato. Obviamente voy a poner en comparación el formato de audio, que es el podcast, con el formato de texto, que vienen siendo los artículos, el formato de video, ¿ya? Y quizás otro formato que tendrán que ver con infografías y demás. ¿Y por qué yo pienso? Y te voy a dar, hice una lista de 10 razones por las cuales yo pienso que este es el mejor para generar confianza, ¿ya? Porque habrán otros medios mejores que el podcast para llamar la atención, para entretener, para captar suscriptores y a la vez hacer dinero luego con publicidad. Pero para generar confianza, que es un elemento indispensable en el éxito de cualquier negocio, pues yo entiendo que el mejor formato es este. Bien, vamos
al grano. Vamos a mencionar las 10 razones por las cuales yo entiendo esto. Razón número 1. En el podcast se transmite de manera muy efectiva y eficiente las emociones y la personalidad de la persona que lo produce, su forma de ser, su estilo. Tú dirás, bueno, pero también en el video depende, porque nosotros sabemos que para producir video hacen falta muchos elementos técnicos o incluyen muchos elementos técnicos y no todo lo que se ve a través de un video necesariamente es cierto, ya es cierto o creíble. Hay mucho de pose porque es imagen, el tema de la ropa, el tema de... Hay muchos elementos que componen una filmografía, un video, que no está en el podcast. Por tanto, en el podcast lo que se percibe de quien lo produce es su tono. Y en el tono se transmiten emociones y se transmite la forma de pensar de la persona que lo produce. Y eso es interesante porque si tú quieres hacer marca personal como abogado y tú haces un podcast con los contenidos que tú aportes en tu programa, pues yo puedo darme cuenta con el tono de voz, porque es una habilidad natural que tenemos los seres humanos, cómo es tu forma de pensar, algunos rasgos de tu personalidad, no todos obviamente, y la emoción que me transmites a través de tus palabras, porque las palabras tienen poder. Y obviamente, hago un paréntesis que no lo mencioné al inicio del listado. Ventajas y beneficios del podcast a nivel técnico, a nivel de posicionamiento, hay muchas. Yo no quiero entrar en ese tema porque quiero hablar de confianza como un estado psicológico, un estado emocional que se crea entre el cliente y el dueño del negocio, de la marca o del emprendimiento para que se haga efectiva una conversión. Estoy hablando un poquito técnico, lo sé. Hay otras personas que hablan muy bien del aspecto técnico, del aspecto de producción, de generación de contenido. Yo te recomiendo escuchar Vía Podcast, que es un podcast referente en este mundo del podcasting, que es de mi amigo Melvin Rivera Velázquez, a que te unas también al grupo donde yo estoy, donde yo pertenezco, que se llama Preguntas sobre Podcasting en Facebook. Y el Melvin tiene otro podcast que se llama Notipod Hoy, el cual también te animo a que te suscribas. Ya, eso es a nivel técnico, ¿no? Pero yo te estoy hablando en el aspecto como experto en conducta humana que soy y por la experiencia que he tenido con mis podcasts. Bien, entonces, número 1, se transmiten emociones y parte de los rasgos de personalidad de quien lo produce. Razón número 2 por la que yo pienso que el podcast genera confianza en los clientes. Número 2, se percibe tu autoridad en el tema. A través de tu tono de voz, a través de lo que dices y cómo lo dices, se puede percibir si tú estás fluyendo en ese tema, si tú lo dominas, si tú no lo dominas. En el video es muy fácil quizás disfrazar un poco esto porque se pueden editar las coletillas, las poses, el lenguaje no verbal del que está produciendo un video. Todo eso se puede moldear en un video, pero en audio no se puede moldear esa cosa, esos elementos, porque al final tu voz refleja si sabes de lo que hablas o no sabes. Entonces se percibe tu autoridad en el tema. Razón número 3. Quien produce un podcast se centra más que nada en aportar contenido de calidad, de valor y no en rellenar. Y yo sé que aquí puedo causar un poco de molestia, pero es que cada vez vemos más personas produciendo videos en YouTube y la primera parte del video generalmente es relleno, contenido que no aporta absolutamente nada para llegar, claro que sí, al final del video a decir lo que se promete en el título. Y tú te quedas como que, y tú no podías decir eso al principio, tú tenías que rellenar y hablar de muchísimas cosas que no venían al caso hasta responder a lo que tú prometes en el título. Y eso es una estrategia de muchos youtubers porque afecta la monetización. YouTube te afecta la monetización de tu video dependiendo de la duración que tiene. Entonces YouTube siempre ha sugerido, o desde hace un tiempo por el tema de algoritmo y monetización, que los videos que se produzcan que sean mayores a 10 minutos
para que la persona pueda estar más tiempo en el video, ver más publicidad y hacerlo más rentable. Entonces, como los youtubers saben eso, cuando van a producir un video por ejemplo, se inventan, qué sé yo, vamos a poner un título. El accidente que tuve los otros días. Te voy a contar, ese es el título. Tú haces clic porque tú quieres saber qué fue lo que le pasó a tu youtuber favorito y el youtuber te empieza hablando de cualquier otra cosa menos de eso. Y como a los 7 minutos del video, un video que dura 12, comienza a aterrizar y dice, sí, mira, lo que me pasó fue esto. Y tú te quedas como que, pero tú hubieses dicho todo eso en 3 minutos. Y yo le di clic por eso, para saber qué fue lo que te pasó. Ok, en el podcast sí es cierto que hay personas que hacen lo mismo. Pero yo estoy seguro que como quien escucha un podcast tiene más control sobre eso, son personas que no los escuchan mucha gente. El que hace un podcast profesional o centrado realmente en aportar valor, va al grano y aporta ese contenido de calidad, se centra bastante en eso y eso genera mucha más confianza en la gente porque sabe que cuando va a escuchar un tema, lee el título y se encuentra lo antes posible con la respuesta a ese título, ya, o con el desarrollo de ese título. Característica o razón número 4. El contenido que se consume es más comprensible. Me explico. Cuando tú estás leyendo un artículo en un blog, dependiendo cómo esté redactado el artículo, asimismo puedes tú comprenderlo o no. Hay personas que son expertas redactando y saben dónde van las comas, dónde van los puntos y seguidos, los puntos y aparte. Hay otros que no. Hay otros que abusan de esos elementos, de esos recursos literarios. Ya, entonces tú te puedes perder fácilmente en la intención de quien escribe el artículo por su forma de cómo lo redacta. Por tanto, no necesariamente que tú leas un artículo lo vas a comprender como quisiera el autor que lo comprendieses. Pasa igual con los libros. En el caso del video, sí, en el video sí generalmente es comprensible porque hay voz, hay audio y la voz transmite la emoción y el sentido y la comprensión de lo que la intención, ¿no?, de lo que se quiere comunicar. Pues en el podcast sucede eso mismo. Ahí yo diría que el video y el podcast comparten ventaja. Es mucho más comprensible porque yo trato de explicártelo, te lo explico con la voz, pongo los acentos donde tengo que ponerlo, se percibe la intención y tú puedes comprender más fácil el tema. Estoy redundando en esta parte, pero es así. Razón número 5. El podcast definitivamente crea una conexión emocional entre quien escucha y quien produce y hace sentir al que escucha más cercano. Y eso yo lo tengo más que comprobado por la retroalimentación que recibo diariamente en Te Invito a un Café y en mis otros podcasts. La gente me siente cercano, me siente como un amigo, ¿ya? Y me lo dicen, sobre todo que me lo dicen. Entonces hay una conexión emocional porque el audio te puede acompañar a cualquier parte, a donde quiera que vayas. Tú vas de camino al trabajo y vas escuchando un podcast, tú te sientes acompañado por esa voz. Entonces eso va creando una conexión, una cercanía emocional y claro que eso se traduce luego en confianza. ¿O no? A ver, razón número 6. El podcast no es invasivo y te permite tener el control. No es invasivo como la publicidad tradicional, como algunos videos. No es tan invasivo porque es una voz que te habla que tú puedes subirle el volumen porque tienes el control, bajar el volumen, puedes adelantar el episodio, puedes atrasarlo, puedes pausarlo, puedes no escuchar el tema de hoy y decir, mira, este título que estoy leyendo del tema de hoy, de este podcast, yo no me interesa, no lo voy a escuchar. Por tanto, tú no te sientes invadido en tu espacio personal, sino que tú eres quien toma el control de cómo quieres escuchar, dónde, cuándo y por qué. Razón número 7 por las que el podcast es el mejor formato digital para generar confianza en tus futuros clientes o actuales. La forma en cómo se transmite el contenido
es más natural. Si bien es cierto que hay podcasters que al inicio, cuando están comenzando, son un poco rígidos con la edición y entonces cortan todos los errores y la respiración de más. Ay, se me percibió que estaba inseguro y entonces vuelven y lo graban. Pero ya a lo largo del tiempo, ya cuando uno va tomando experiencia y vuelve la producción del podcast una rutina, pues uno se muestra como es. ¿Ya? O sea, yo ahora mismo siento que te estoy hablando al oído y estoy pensando en que tú me estás escuchando como si estuviera al lado una persona, un amigo conocido. ¿Ya? Entonces es mucho más natural. No hay tantas poses, no es leído y no niego que hay momentos en que uno quizás lee dentro del podcast, pero la regla es que uno hable como si hablara con cualquier otra persona, en tono de confianza. Y eso, claro que transmite confianza. Razón número 8. Te conviertes como productor de un podcast en la voz interna de la persona que te escucha mientras te escucha. Y digámoslo de esta manera, ¿no? Metafóricamente, entras en su mente. Esto te lo digo yo como psicólogo. Nosotros por nuestra cabeza diariamente pasan un promedio de 30,000 pensamientos. Y muchas veces estamos haciendo algo y lo hacemos porque estamos habituados a hacerlo de manera automática. Ya tú vas camino a tu trabajo o en el vehículo a tu trabajo y tú vas pensando en lo que tienes pendiente, lo que quieres hacer, lo que no hiciste, en diferentes cosas. Pero mientras vas escuchando esa voz de ese podcast, esa voz entra dentro de tu mente y comienza a enfocarte en esa voz y no en tus pensamientos. A mí me pasa mucho, por testimonio, ¿no? De algunos escuchas de Te Invito a un Café, que me dicen, mira, yo estaba escuchando hace 2 o 3 días, camino al trabajo, el tema tal que tú grabaste, y yo tuve que detenerme en el vehículo. O sea, yo tuve que frenar el vehículo, detenerme a un lado para prestarte atención, porque es que yo me identifiqué demasiado con ese tema. Bien, eso con otros formatos no pasaría exactamente así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para leer tú tienes que prestar atención a la vista, a lo que estás viendo, incluso si lees en voz alta, a lo que estás escuchando, ¿no? Al video tienes que prestarle atención a través de más de un sentido. En el podcast tú puedes hacer otras cosas, pero el podcast entra realmente a través de tus oídos, como el poder que tienen las palabras en los seres humanos. Entonces, al final nos convertimos en ese Pepe Grillo mientras nos están escuchando, en esa voz interna. ¿Y cómo no vamos a generar confianza si lo que estamos dando es contenido de valor de una forma natural y donde se percibe la intención de lo que te quiero decir, sobre todo la buena intención? Razón número 9. El podcast invita a quien escucha a tomar acción. ¿Ya? Esto no es un espacio, si bien es cierto que hay podcasts de entretenimiento, pero los podcasts de personas que estamos creando o potenciando nuestra marca personal o que tenemos algo que ofrecer más allá del entretenimiento, ya sea educación, formación, información, pues siempre invitamos a las personas a que tomen acción sobre lo aprendido o sobre lo informado en cada episodio. Entonces la persona termina de escuchar el podcast motivada a tomar acción. Motivada. Por eso siempre al final cada podcast termina con una llamada a la acción. Si quieres escuchar más, suscríbete, te dejo de tarea esto, para el próximo episodio me gustaría que hicieras esto. Entonces, como tú estás emocionado transmitiendo y comunicando eso, pues así mismo la persona puede terminar de escuchar ese podcast, ese episodio y tomar acción. Es una invitación directa a tomar acción. Y razón número 10. La publicidad que se utiliza en el podcast es mucho más sutil, mucho menos invasiva que la publicidad que se utiliza en los videos y que la publicidad invasiva de banners que se puede utilizar en blogs a través de texto. ¿Ya? Generalmente un podcaster, una persona que produce podcast, cuando va a anunciar algo lo hace mencionándolo. ¿Ya? Entonces es mucho más sutil, es mucho más tolerable y generalmente quien escucha un podcast, y esto lo puedo decir yo porque también escucho podcast, yo estoy suscrito a más de 100 podcasts,
pues a mí no me molesta escuchar la publicidad, por ejemplo, de podcasts como Radio Ambulante, de Vía Podcast, de Mixio, de los podcasts que yo sigo. Si quieres que te deje una imagen, es más, te voy a dejar una imagen de los podcasts que yo sigo, por si quieres suscribirte, claro que sí, no hay ningún problema con eso. Así que ahí tienes mis 10 razones por las cuales yo entiendo que si quieres generar confianza, elemento clave para convertir a usuarios en clientes, el formato que yo te recomiendo, un formato que cada día crece de manera exponencial, que cada vez más plataformas están invirtiendo en él y que está siendo mucho más poderoso y creíble que otros formatos tradicionales, es el podcast. Y hazme caso, puedes escribirlo. Yo estoy grabando esto un 24 de febrero del año 2019. Ojalá que en 3 años yo escuchar este audio y pueda analizar cómo ha crecido el podcast. Porque tengo ya más de 4 años produciendo podcast y esto no ha parado de crecer. Y sobre todo, esta es la mejor oportunidad en este momento, que todavía no es un medio saturado, para tú ofrecer lo que quieras ofrecer, potenciar tu marca, darte a conocer. ¿Qué tienes para ofrecer? Un producto, un servicio. ¿Quieres ganar autoridad en tu área? Haz un podcast. Y como te digo, comienza a escuchar podcasts, a familiarizarte con otros y sobre todo, si tienes alguna pregunta sobre este tema o sobre cualquiera de los temas que hemos publicado anteriormente en este podcast, en este programa, escríbeme en negociosdiy.com. Ahí tienes un botón que dice haz una pregunta. Puedes hacerla y yo con muchísimo gusto. Si tengo preguntas, voy a grabar un episodio adicional en la semana solamente respondiendo a tu pregunta. Así que anímate a preguntar. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Te invito a compartirlo en tus redes sociales. Y si todavía no te has suscrito a este programa, a este podcast, hazlo en tu reproductor favorito. Muchísimas gracias por escucharme y será hasta la próxima semana en un nuevo episodio de Negocios DIY. Chao.